Bueno, Adelante, Betty. bueno, en el día de hoy vamos a hablar entonces de un tema que no es controversial, son dos técnicas muy distintas, pero bueno, estas técnicas se anteponen en general y están bastante discutidas y cada una a veces quiere tomar el poder sobre la otra, así que vamos a ver en el transcurso de la charla quién es cada una. En realidad, la rizotomía cuenta con 112 años de evolución, desde su creador, que fue Foster, que fue en 1908 la primera cirugía. Y después, la dresotomía, que es una técnica quirúrgica francesa por el doctor Marc Sandou, que fue creada en 1972. El grupo con el cual nosotros trabajamos es el grupo que tenemos acá, que es el grupo de SEDNA, donde trabaja la doctora Herrea, y todo el grupo de neuroortopedia, liderado en neuroortopedia por Juan Couto, y vemos que es un grupo bastante multidisciplinario. Dentro de las técnicas, o lo que nosotros nos referimos en el día de hoy, dentro de la cirugía de la espasticidad hablamos de dos temas puntuales: de las cirugías que son conservadoras y de las cirugías que son ablativas o irruptivas. Las cirugías conservadoras son las bombas de baclofeno, estamos hablando específicamente para el tema de espasticidad, ¿no es cierto? No de distonía ni de hipertonía en este caso, espasticidad. Años atrás se usaba también las técnicas, como vemos acá, que es específicamente las técnicas de estimulación cervical, las cuales prácticamente cayeron en desuso para la espasticidad, solamente en algunas partes de Europa del Este se utilizan. Y las técnicas irruptivas, como vemos acá, la 1 estaría ligada a lo que serían las neurotomías selectivas, que es una técnica muy buena para nivel focal o periférico, no para varios grupos musculares, y sí, lo que tiene que para chicos quizás no sería tan buena, debido a que el nervio tiene mucha recuperación neuronal, entonces es una técnica que rápidamente podemos tener recidiva. Por otro lado, la que sería el número 2, serían las que nos competen el día de hoy, que sería la rizotomía selectiva posterior, que sería la técnica donde nosotros nos vamos a ocupar de una sección en la raíz posterior, la parte posterior de la raíz. Después tenemos técnicas como sería entonces la irrupción que tenemos por debajo de la raíz, como sería esta la número 4, por debajo de la raíz lo que hacemos es una sección a 4 milímetros y esto sería la raíz de entrada o sería la dresotomía. Y después tenemos técnica con la 3, la mielotomía, transversales o longitudinales. Estas serían todas las técnicas que nosotros podemos decir irruptivas. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando hacemos en miembros inferiores el tratamiento para la espasticidad, que sería la que vinculamos específicamente en el día de hoy hasta estas dos técnicas? Sería, si actuamos en forma global, lo que tenemos, si son homogéneas o si ciertos grupos musculares, donde predominan los grupos musculares, nosotros hacemos rizotomía. Si es global, pero homogénea, nosotros vamos a ver si el paciente está cerca o lejos. Si es refractaria o no a la medicación, hacemos una prueba intratecal y vemos si es positiva, nosotros hacemos el implante de la bomba de baclofeno. Si también el uso para espasticidad, existe la toxina botulínica en forma focal. Nosotros no preconizamos el uso de la toxina botulínica más de 3 o 4 veces en la vida del paciente y después hay que resolver el tema, o mediante la parte de ortesis, mediante las pruebas también de bloqueos motor, para ver si ese paciente o no es posible de hacerse una neurotomía de tipo selectiva. La técnica de la rizotomía, entonces, como les dije, este paper es uno de los artículos, primera publicación, si bien fue anteriormente hecha uno en Nueva York y otra en Londres, esta técnica quirúrgica de la rizotomía,
se empleó para varias técnicas, dentro de las cuales estaba también este grupo, como ven ustedes de la derecha, como está la diapositiva, para parálisis cerebral, y fue hecha en 1913. ¿Cómo estudiamos nosotros los pacientes aquí? Bueno, lo único que vamos a decir que la espasticidad es un aumento de la resistencia de estiramiento pasivo de los músculos con exageración de los reflejos tendinosos. El abordaje es completamente multidisciplinario. Y el protocolo que nosotros utilizamos de estudio es resonancia magnética de cerebro y de columna, urodinamia, o bien ecografía pre- y postmiccional, si el paciente nos parece que por anamnesis y por clínica es normal, electromiograma, que antes lo hacíamos siempre mandatorio previo a la cirugía, pero ahora nos basamos, si no tiene algún otro componente que pensemos que tiene alguna polirradiculopatía, etcétera, no le hacemos previo a programarlo para el evento quirúrgico. Hacemos laboratorio de marcha, que por suerte en Fleni lo podemos hacer, porque es el lugar ideal para hacerlo, ya que lo posee y que tiene todo organizado, un servicio montado para eso. Y también lo que podemos hacer es, en caso de los pacientes que no marchan, como los pacientes de la dresotomía, que estarían dentro del grupo del gross motor 3 y 4, le hacemos entonces videoanálisis de la marcha. Acá, como ven, son todas las pruebas, que hoy no las voy a nombrar, son varias, por ahí después pueden hacer alguna pregunta sobre ellos, desde la escala de Cordia, la escala de Ashworth, que es la más común, y después tenemos todos estos cuestionarios y la toma de ángulos, la toma de escalas de dolor, las escalas que nosotros podemos ver para distintos grupos, tanto para cadera, para rodilla, para tobillo, de ángulos, de espasticidad, etc. Otra de las escalas es FAC, el Gross Motor, y el FMS, de acuerdo a cuánto camino el paciente y a las dificultades que tiene. Principalmente nosotros nos vamos a basar en el Gross Motor, hoy solamente como para hablar de lo quirúrgico. Gross Motor 1, 2 y 3 principalmente son cirugías de rizotomía selectiva posterior. Y en cambio, las cirugías del grupo 4 y del grupo 5, en pacientes que están permanentes en silla de ruedas, los dejamos para pacientes más graves, que en general es la dresotomía. Como ven ustedes, ¿qué buscamos nosotros en el laboratorio de marcha? Muchos elementos, vemos la cinética y la cinemática, vemos también los factores que marca y la importancia del electromiograma en el laboratorio, los parámetros de distancia-tiempo, etc., y varias variables y rangos de movimientos que va a servir mucho para la parte también ortopédica. Como ven ustedes, esto es lo único que les voy a decir, la etiología principal, quizás para esto, para la parálisis cerebral, es el prematuro, y es el mejor candidato para la rizotomía. Como ven ustedes, estos pacientes, por ejemplo, como este niño pequeño que ustedes ven en el video, era un niño que ahora sobrevive, pero pesó 550 gramos al nacer. Y esta patología, bueno, es una patología que en su importancia las manifestaciones motoras no cambian, digamos, va a permanecer estable a través del tiempo, y tiene una incidencia del 0,25%. ¿Quiénes son candidatos para la rizotomía? Los candidatos para la rizotomía son los individuos en los que la espasticidad está interfiriendo en la función y en los que la deambulación óptima no es posible. Candidatos ideales y no ideales. Los candidatos ideales son los que son prematuros para la rizotomía, los que tienen espasticidad pura, tienen una escala de puntaje de Ashworth alto, tiene control selectivo adecuado, no tiene, digamos, demuestra que tiene fuerza contra la gravedad, principalmente no contracturas mayores, y sería del grupo de los pacientes que están entre los 4 y los 10 años. Y también la gran importancia de que estos pacientes tienen factores psicosociales, o sea, es importante debido a que si es un paciente carenciado no puede seguir la continuidad de un tratamiento significativo. Para estos pacientes que tienen parálisis cerebral o otros tipos de patología con espasticidad, es necesaria la rehabilitación fácil en el posoperatorio
de 1 o 2 años continuo. Entonces, también para la rehabilitación lo que necesitamos es que el paciente tenga, en general, una buena función cognitiva. Nosotros, este grupo se guió por la escuela del doctor Lazarev de la UCLA, que se formó con el doctor Peacock. Entonces, principalmente nosotros seguimos la técnica de Peacock del año 1987, que fueron sus primeras técnicas en Sudáfrica, el cual trabajó en Ciudad del Cabo, y posteriormente en Estados Unidos, donde se hizo cargo del servicio de California. Lo importante es que él siguió la técnica de Fasano y Guedetti, que fueron los que usaron neurofisiología intraoperatoria. Entonces, desde el año 1987 se está haciendo la risotomía a nivel mundial mediante la minotomía. ¿Qué escuela seguimos principalmente nosotros? Nosotros seguimos la escuela en Fleni, en general, del doctor Novacek, neuroortopedista, cual tiene un equipo muy grande de médicos y también tiene sus neurocirujanos. Este trabajo es un trabajo importante donde él marca en el 2018 la importancia de la risotomía que hace él, que es una risotomía a lo Peacock, o sea, con todos los niveles, son 5 niveles de la minotomía. La efectúa haciendo secciones entre el 25 y el 40%, de L1 o de L2 a S1, depende, 50 Hz, y la laminotomía es entonces, como les digo, de 5 niveles. Solamente él corta un porcentaje de esas radicelas. Este esquema, él marca la variación que tenemos, o sea, de menor digamos, intervencionismo a mayor intervención. Por ejemplo, los grupos más importantes de intervención, como para la espasticidad, ya lo deja para grupos que serían la cirugía de la risotomía para la bomba y para el estimulador cerebral profundo. Los otros ya serían de otro alcance, que serían menores, o de la utilización de fenol, de algún tipo de bloqueo, kinesiología o botox. ¿Cómo hacemos nosotros? Nosotros usamos unos microdisectores y estimuladores. Estos son microdisectores comunes, bolita, los cuales nosotros los teflonamos, y estos son los que se usan en la cirugía para marcar los dos tipos de polo, son bipolares. La risotomía que hacemos nosotros, en general este procedimiento quirúrgico es al 50% en su primer momento que hacíamos este tipo de cirugía, después ahora disminuimos en la cantidad de sesión de raíces, y típicamente es de L1 a S1, y disminuye la aferencia del uso neuromuscular. ¿Qué técnica esta es la que nosotros modulamos? Esto sería lo anterior y esto sería lo posterior, que es lo que estamos haciendo actualmente. En base a que Fleni en el año 1912, nosotros tratamos en el 2012, llegó a Buenos Aires el doctor Guy Molenaars. El doctor Guy Molenaars es un médico que trabaja en la Universidad de Van Geuwen en Bélgica, el cual, esta es una universidad muy antigua, del año 1400, posee laboratorio de marcha, su padre también fue ortopedista y trabajó mucho en el tema de risotomía selectiva posterior. Lo que ellos hicieron fue un trabajo, que es pionero, en el cual midió a los pacientes pre y post laboratorio de marcha, haciéndole toxina botulínica a nivel proximal y a nivel distal, donde vio que principalmente el grupo de pacientes que le hacía toxina botulínica, de esos tres grupos, ¿no? Uno proximal, uno distal y uno que utilizaba toxina botulínica multinivel, vio que los grupos que trataba con toxina botulínica a nivel proximal eran los que mejor performance tenía o más efectividad era el tratamiento. Por lo tanto, él remedó lo mismo sus hallazgos en base al laboratorio y a la toxina botulínica, y así determinó la cirugía de la risotomía. Y nosotros estamos siguiendo ese tipo de escuela actualmente y con mejor efectividad. Como ven ustedes, hay dos técnicas principales, una que anatómicamente trabaja en el cono, ven ustedes qué dificultad hay en el cono, es muy difícil ver porque las raíces están muy pegadas y es difícil separarlas, y después en el momento del acto operatorio las raíces se mezclan,
Eso es si uno trabaja a nivel del cono. Como ven ustedes en este preparado anatómico, ven la diferencia. Si uno trabaja por debajo del cono, buscando las raíces de L1 a S1, es más fácil, uno se identifica por el foramen, puede hacer la división, muy fácilmente disecar la raíz posterior de la raíz anterior, y una vez que uno la separa, puede disecar bien en varias radicelas de cada uno de los miotomas. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros colocamos nosotros no, sino que, por ejemplo, Eugenia Mostajo, el neurofisiólogo, coloca los electrodos necesarios, como ven ustedes, en varios grupos musculares. Nosotros, muy importante, es que manejamos en este momento bien la distinción entre los gemelos sóleo, buscamos psoas también, la porción del psoas, y donde hacemos aquí sí un porcentaje menor, en psoas un 20%, el resto de la radicela 33%, también marcamos esfínter anal, sobre todo por S1. Como ven ustedes, los glúteos, la importancia de los glúteos en cuanto a la marcha es un 20 o un 30%, los bastos también un 20 o 30%, el grupo del sóleo, que es el más importante, es el 50%, principalmente S1, donde nos mantiene la posición erecta. Por eso el tríceps sural o la cúpula extensora es lo que necesitamos para la bipedestación. Otros de todos los grupos que nosotros podemos tener y marcar, como ven ustedes, es todos los grupos y todos los isquiotibiales, y todos los grupos como serían de los glúteos, principalmente el glúteo medio y el glúteo mayor. La importancia es que esto lo que permite, por la fuerza de estos músculos, apoyan, digamos, la cabeza del fémur sobre el cotilo. Entonces eso da una mejor marcha. Como ven ustedes en la tabla que les dejé desde L1 a L2, los grupos musculares, cuanto más inferiores son, más podemos decir que los miotomas se conectan. Entonces, cuando yo hago una sección, como les voy a mostrar después en otro paper, cuando yo hago la sección, corro mucho riesgo de hacer un corte mayor, un porcentaje mayor de las radicelas, sobre todo de los miembros inferiores, de pierna hacia pie. Ven ustedes, esta es la conalo, sería la crisotomía cuando se hace a nivel del cono, que no lo hacemos porque nos parece mucho más complicada, y buscamos la raíz de L1, y de la raíz de L1 vamos hacia abajo. Nos es, digamos, difícil la parte, no la parte superior, trabajando sobre las raíces, como vemos ahí con los disectores, sino que la parte inferior, cuando ya se nos mezclan, como ven ustedes del lado derecho, las radicelas a nivel del cono. Nosotros tratamos de hacer esta técnica quirúrgica, la cual la hacemos mediante una laminotomía. Nosotros, la laminotomía es de L1 a S1, hacemos con un bisturí eléctrico, las tratamos de hacer con el Von Scalpel, que es un bisturí eléctrico, el cual nos permite sacar las láminas completa en bloque. O sea, lo que hacemos es la extracción de todas las lumbares. Después vamos a abrir la dura madre y buscamos cada raíz de un lado y del otro, la separamos en motora y sensitiva con un algodón, y vamos seccionando solamente aquellas las cuales nos dan patológica. Ven ustedes, ahí se hace el estímulo eléctrico, vemos cómo existe una contracción, se testea por el software del neurofisiólogo y vemos los electrodos que están en ambos grupos musculares, en ambas piernas. Y ahora les voy a mostrar el patrón de disección. Bueno, este procedimiento lo hacemos entonces en cada una de las raíces, y así sucesivamente, desde L1 bilateralmente hasta S1. Las técnicas quirúrgicas, como ven acá en esta escala graduada, vemos de 0, que sería lo normal, hasta 4, que es difusión.
Lo que nosotros hacemos es valorar cuáles son las sostenidas. Solamente aquellas que son sostenidas son las que vamos a seccionar. Como ven, del lado derecho hay todo un patrón de Emmental, y si la respuesta, de acuerdo a cómo es y más prolongada, son solas aquellas las que vamos a seccionar. Nosotros nos manejamos entre 0,5 a 2 mA, un ancho de pulso de 0,20, el estimulador es bipolar, las frecuencias de un pulso y un barrido de 8 milisegundos. Otra importancia para hacer esta técnica quirúrgica a nivel de los miembros inferiores, y por qué elegimos nosotros en hacer la laminotomía, es porque si la hacemos en el colon medular, nosotros no podemos ver esto, que es muy claro que son variantes anatómicas. Fíjense ustedes acá del agujero cómo salen dos raíces. Y acá, por ejemplo, vemos una anastomosis ventral. Esto es la raíz L4, que tiene una anastomosis motora con la raíz de abajo. Esto, si no lo hiciéramos así, muy, digamos, despacio y tomando el control de cada raíz, se nos confundiría de tal manera que quizás lo que hacemos en el cono medular es bajar mucho el tono, cosa que si bajamos el tono en el paciente demasiado, eso sí no lo podemos recuperar. Ya hay muchos que han trabajado, como ven ustedes en este artículo también, a nivel de la organización de las radicelas y la cantidad de anomalías y de variantes anatómicas que hay. Por eso nos da seguridad, el trabajo es más preciso a nivel del foramen. ¿Qué evidencia tenemos? Bueno, como ven ustedes, hay evidencia de la electrofisiología, que es muy importante y la cual sabemos cada nivel, qué nos ocurre, digamos, con el psoas, qué ocurre con los aductores, qué ocurre con el cuádriceps, y si bien está perfectamente delimitado, qué ocurre a nivel y a quién pertenece el tibial posterior, a quién pertenece el flexor de los dedos, y etcétera, y todos los accesos que podemos tener de S1 a S2, a ese nivel, que se nos puede confundir las radicelas, por eso las tenemos que testear permanentemente, porque nosotros, por ejemplo, la rizotomía jamás debemos llegar a S2, un poco por el tema de vejiga, de traer una alteración de vejiga, con una vejiga neurogénica, y secundariamente por la afectación que sueño, a un pie paralítico. mucho, muy largo se hace, por eso, ¿no? esto lo tenemos que nosotros Se hace muy largo, ¿no? en relación. Mira, si tenés un horario más tarde, sí, porque si no, otra de las características que nosotros tenemos que tener de la rizotomía, se rinde, un día sí, pero más. lo revisado, un review que se hizo en el 2020, o sea, de este año, donde ven ustedes todas las diferentes técnicas. ¿Por qué se hizo este artículo de revisión? Porque en general, si ustedes ven cómo se busca, en realidad todos los autores hacen cosas distintas. Peacock, con ciertos grupos, el doctor Peacock, en continuidad con los neurocirujanos que trabajan en Minnesota, que es una de las escuelas más importantes a nivel mundial, la número 1 o la número 2, porque la escuela de Molaners es lo mismo. Trabajan sacando las láminas, como hacemos nosotros aquí. Otros, como por ejemplo el doctor Park, que ahora les voy a mostrar otro artículo de él, tiene más de 3.000 cirugías hechas, en la cual él trabaja en el cono medular. El doctor Sandú, que creó otras técnicas, efectuó esta técnica que es interlaminar, que realmente la preconiza, pero en el año 2015. Y como ven ustedes, Funk, Herbel, Baile, otros también han modificado estas técnicas. Debido a que todos hacen cosas distintas, por algo es debido a la comodidad de aprendizaje, o porque quizás hay ciertas cosas que no las testean. Parece más fácil hacer la cirugía en el cono, porque nosotros sacamos menos láminas y es mucho más rápida, pero es más complicada debido a que hay demasiadas raíces en juego y la técnica deja de ser más selectiva y pasa a ser muy psicopática, con lo cual también es peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque podemos exagerar en el corte de las raíces. Como acá ustedes ven, cada uno qué es lo que hace. Algunos usan,
por ejemplo, magnificación para operar, otros no, otros hacen laminotomías extensas, otros más pequeñas, y todos dejan o libre el cono o parte del cono y 2 espacios más. Como ven ustedes, en el cono, por ejemplo aquí, es mucho más difícil operar, si bien dividen las radicelas de lo que es lo profundo, que en ese caso sería lo profundo, sería lo ventral, y lo más superficial, lo posterior, es muy difícil poder separar las radicelas en varias, y poder, una vez que las tenemos separadas, poderlas separar más aún para poderlas testear. Aquí les puse una lámina, este chico es un chico pequeño, pero ven ustedes que es muy fácil después volver a reponer la lámina con microplaquetas y tornillos. Acá tenemos otra de las técnicas, que esta técnica es la del doctor Park, ven ustedes, 28 años de experiencia, más de 3.000 cirugías tiene hechas, la risotomía la hace de L2 a S2, y hace una sección de aproximadamente a nivel del cono, una sección simple, pero a nivel del cono, más del 65%. Este otro artículo, que es Graham de Australia, el grupo de médicos neurocirujanos australianos, secciona entre el 70 y el 70%, a nivel del cono, también de L2 a S2. Otro de los estudios de los chinos es del doctor Xiao, también. Ven ustedes la confluencia de radicelas, como las vemos a nivel del cono, que es imposible separarlas, la verdad, con confiabilidad, y poderlas separar todavía en más radicelas aparte. Ellos hacen 2 tipos de secciones, que van del 50 al 75%. Bueno, nosotros también nos basamos en el mapeo, hacemos un mapeo exhaustivo de todas las raíces, como ustedes pueden ver aquí, los miotomas son importantes para verlos en colores, como fue marcado en este artículo, y ven ustedes las proximales son mucho más focalizadas. En cambio, cuando nosotros vamos aumentando y vamos ya al plexo, pasamos al plexo sacro, ven ustedes como son mucho más la cantidad de músculos que están en juego. Entonces, cuando yo voy a hacer la sección, lo que sí nos encontramos es que cada vez, cada músculo se interconecta con otro a través de el nervio raquídeo, y lamentablemente no estamos seccionando solamente un grupo muscular, sino que nosotros estamos seccionando un porcentaje también del otro músculo. Por eso es que podemos generar mayor debilidad inferior. Con respecto al mapeo, ven ustedes que acá claramente se nota que las inferiores, una vez que nosotros estimulamos, vemos en la pantalla que hay más estímulos de la raíz, y que esos miotomas en realidad tienen interconexión con los otros músculos. Estos son algunos de los trabajos. Este trabajo es un trabajo de laboratorio de marcha que se efectuó acá en Fleni, el cual lo hizo el doctor Crespo, y el ingeniero Crespo, perdón, y el doctor Couto con el doctor Samara, el grupo de Clara Duffi, etcétera, Pia Gotter, y también el licenciado Toledo, y donde marcaron ellos, como los otros grupos que hay internacionales, que la disminución de la espasticidad entonces se ve reflejado en un aumento de la excursión articular, sobre todo a nivel de la rodilla y de la cadera, con incremento de la velocidad angular. Y que entonces no soluciona el tema de, por ejemplo, del acortamiento de los grupos de acortamiento aquiliano o el acortamiento de los gastronemios, y esto lo que marca es que a nivel de rodilla funciona mucho mejor que sobre todo a nivel articular de tobillo. Esto de la derecha es para mostrarles a ustedes ya de trabajos, que todos los trabajos que hicimos fueron beneficiosos para el paciente o eficaces como para bajar el tono, pero que no dan una marcha eficiente, que es lo que estamos buscando nosotros ahora, en estos momentos. Como complicaciones de la cirugía, esta es el dolor, la disestesia, la escoliosis asociada a curvas previas,
escoliosis asociada a infección, que tuvimos solamente 2 casos de infección, retención urinarias transitorias, y tuvimos mioclonías. Ventajas y las desventajas que nosotros tenemos. Las ventajas de esta técnica quirúrgica fue que disminuye la necesidad de procedimientos ortopédicos. Esto, bueno, el 72% fue hecho por neurocirujanos, y tiene una rápida mejoría de la función y previene la luxación de cadera. Las desventajas es el riesgo de espondilolistesis y disestesis transitorias, también como retención urinaria transitoria. La cantidad de risotomías que nosotros tenemos es más o menos el mismo volumen de las que hicimos en Fleni. Yo junté los 2 grupos, el de Fleni y el del hospital, son más o menos 163 risotomías. Las percutáneas 33 y risotomías en mielomeningocele tenemos un grupo de 19 casos. Ahora les voy a comentar sobre la dresotomía. La dresotomía como técnica fue descrita entonces por el doctor Marsandou en 1972, y la importancia de esto es, como ven ustedes acá el gráfico, es que la lesión ventrolateral tiene por objetivo interrumpir entonces de manera preferencial las fibras nociceptivas y miotáticas. Como ven ustedes, las fibras nociceptivas y miotáticas serían un color beige claro o amarillo claro, y las miotáticas serían estas, que se especifica de color bordeaux, y que evitan entonces estas fibras, que serían las fibras que dependen de los, digamos, de las vías táctiles, mediales y kinestésicas. Lo importante que sería que nosotros tenemos que hacer una sección, entrar por la raíz dorsal, por la axila de la raíz dorsal, levantándolas, elevándolas, por el subcolateral y hacer una sección. Esto debe hacerse a 45 grados, que es bastante difícil también, porque pensemos que estos chicos que nosotros vamos a hacer este procedimiento tienen escoliosis, y ya lamentablemente también la columna está rotada, entonces nos cuesta buscar el ángulo específicamente de 45 grados. Con la doctora Cejas, también aquí de Fleni, quedamos en hacer un protocolo de trabajo nuevo para poder investigar pre y post con resonancia 3 Tesla en 3D, para ver si la sección está acorde a las regiones que uno piensa que directamente que puede hacerla operatoriamente mediante esos 45 grados. A 2 milímetros una, cuando yo interfiero para hacer la cirugía, la irrupción para lo que sería espasticidad, y a 4 milímetros ya cuando es para dolor. La indicación entonces de esta cirugía es, se puede hacer dolor por cáncer, ¿no? Porque esta cirugía, digamos, la dresotomía es para dolor y para espasticidad. En pacientes entonces que tienen dolor por cáncer, dolor neuropático, en estados hiperespásticos de dolor, tiene un 93% de éxito, en caderas luxadas, dolorosas o preluxadas, tiene entonces efectos antiespásticos. En miembros inferiores funciona muy bien en pacientes parapléjicos, sobre todo con estados o con espasmos dolorosos, y también en enfermos hemipléjicos, ¿no? Donde la espasticidad es sobre todo que predomina a nivel del hombro y del codo. Las desventajas es los riesgos del déficit motor, de función vesical y malos resultados de dolores difusos y también de fístula de líquido cefalorraquídeo. Esto sería una de las intervenciones. Ven ustedes que a diferencia de lo que es la risotomía, esta se puede hacer más focalizado o menos. Nosotros en general esta es para dolor, pero la que hacemos a nivel del cono, nosotros marcamos de L1 a S1 y la hacemos directamente por debajo de la raíz de S1 hacia abajo. Ven ustedes cómo le marcamos. Ahora les voy a decir algunos tips de la cirugía. Con casos. Estos casos era un caso preoperatorio, pero este es en caso de un tumor por dolor, pero se los quiero marcar porque fue muy significativo el dolor y la espasticidad de este niño, y la verdad, como no le podíamos hacer ningún tipo de tratamiento, pudimos lograr, bueno, de abolir completamente el dolor, y pudo permanecer en su casa
hasta que falleció de este sarcoma de Ewing, que era un importante tumor y un grado ya terminal. Esto fue muy efectivo y aparte de bajo costo. Estos otros pacientes que ven ustedes también difíciles para el tratamiento de la escoliosis, y sobre todo en estos pacientes que tienen escoliosis, este caso ya se había operado varias veces, era necesario intervenirlo por su espasticidad y además porque debía operarse de la escoliosis, pero como ven ustedes, este paciente con esta curva que progresó mucho después de la colocación de la bomba del implante, como ven ustedes, de baclofeno, teníamos que hacerle la cirugía de escoliosis. Este paciente se pudo hacer la cirugía de escoliosis, se trató con bomba, pero no con un gran efecto benéfico para el paciente, ya que era un grado muy avanzado y con una espasticidad y con hipertonía. Por eso nosotros ahora en FLENI sí hicimos una modificación de la técnica, porque por ejemplo ustedes vean como este paciente fue una dresotomía que se hizo previa a la cirugía de escoliosis, donde también nos sucede lo mismo, si la hacemos previa a la cirugía de escoliosis también nos aumenta mucho la curva del postoperatorio porque ya son pacientes que tienen curva importante de escoliosis. Entonces nosotros determinamos un nuevo tipo de intervención porque nos vemos esto que también es un tercer caso. Si nosotros tenemos que esto es dresotomía post cirugía de escoliosis, o sea, es también dificultoso la cirugía de escoliosis después de que el paciente fue operado y tiene sus barras e implantes, la dresotomía es prácticamente imposible de hacerlo, hay que hacer una ventana, es muy complicada. Entonces, con el doctor Segal y con el grupo de neuroortopedia, nosotros planeamos, en casos así severos, hacer la cirugía del mismo acto operatorio. Esto es lo novedoso porque esto realmente no está hecho en otros lados. Entonces, por ejemplo, este paciente discapacitado, un gross motor importante, un gross motor 5, que usaba silla de rueda permanente, dolor intratable de cadera, cadera paralítica, más la escoliosis. Un paciente que estaba con traqueostomía, lo que hicimos fue, era necesario operarlo de la escoliosis, pero era necesario también solucionar el tema de la espasticidad y el dolor, debido a que por su mala calidad de vida. Como ven ustedes ahí en la foto de la derecha, vemos el paciente que, bueno, permanece con el mismo gross motor 5, pero ya ahora sin dolor y con una mejor calidad de vida. El paciente puede estar sentado en una silla de rueda, antes ni siquiera podía estar sentado en una silla de rueda. Ven ustedes, acá está la cirugía. Nosotros hacemos la laminotomía. El doctor Segal hace el abordaje previo, la apertura, expone las láminas en ese momento necesarias para nosotros, que serían 3 niveles, de D12 a L2. Nosotros buscamos el cono, abrimos la dura, buscamos el cono, y hacemos la cirugía. La cirugía tampoco vimos que es eficiente hacer solamente la dresotomía cuando son casos tan graves. Entonces hacemos la apertura dural, hacemos la dresotomía como está en convención en todos lados, de L1 a S1, con la sección a 45 grados a 4 milímetros y haciendo la sección importante, y posteriormente la neurofisióloga Mostajo nos hace un testeo con reflejo H, y eso nos determina si baja el tono lo suficiente o no, porque vemos la despolarización de membrana donde es fácil verlo en el electromiograma. Si es que no lo logramos, continuamos haciendo la sección de la rizotomía en un 80-90% de la raíz de L1, L2 y L3, con lo cual logramos un beneficio importante. Como ven ustedes, ahí se ve la despolarización de la membrana. Hacemos la dresotomía más la rizotomía del 80% en casos entonces de escoliosis. Casos que son para dresotomía, lo mismo, como ven ustedes, por ejemplo, ven ustedes la alteración donde tiene ya cirugías previas de escoliosis. Hay muchos previos de cirugía de
de cadera, ven ustedes cómo tiene el cotilo alterado por la artrosis importante, por la pseudoartrosis, y esta ven ustedes aquí, otra de las escoliosis, otro de los casos que nosotros intervenimos. Esto es previo a la cirugía, donde se hizo también la cirugía de escoliosis, y como vemos a la derecha, tenemos la chica en el posoperatorio. Esto es este caso 2, como ven ustedes, como notamos cómo después varía y se alinea más el reflejo H. Bueno, en comparación de la rizotomía con la dresotomía, lo que nosotros vemos es que la eficacia de la dresotomía es, por ejemplo, este paper que fue el que los comparó, que es de un grupo tailandés, la eficacia de la dresotomía, digamos, es más efectiva y por lo tanto más eficaz en el descenso del tono que la rizotomía. En pacientes deambuladores o con pronóstico de marcha, la rizotomía es la opción. Y en los pacientes confinados a silla de rueda, o que por las deformidades permanecen en cama, es mejor la opción, la dresotomía. Este chico es característico, es un chico para efectuar una rizotomía, ¿sí? En cambio, este paciente que es manifiesto, este paciente que es para silla de rueda, con dolor y con paraplegia, es para hacer dresotomía. Una cosa es la dresotomía, y ven ustedes a nivel del cono, y esto es la rizotomía a nivel del cono y la dresotomía. Los consejos, o qué podemos decir nosotros de los consejos o de los trucos, bueno, podemos decir que un mito es pensar que los pacientes pierden fuerza en el posoperatorio. Los pacientes pierden fuerza, sí, o quedan débiles en el posoperatorio inmediato, después de los 2 meses tienen que recuperar fuerza. Y que nosotros estuvimos viendo es que posteriormente o actualmente está recuperando fuerza mucho más rápido, debido a que en general nosotros no tocamos la cupra extensora y prácticamente el 50% que es el sóleo nosotros no lo seccionamos. Las raíces nerviosas inferiores comparten desde L4 a S1, comparten los miotomas. Entonces nosotros también sabemos que si cortamos un porcentaje del sóleo, estamos cortando también un porcentaje de otros nervios, de otros músculos, perdón. Por lo tanto, si yo corto un porcentaje, voy a afectar también al sóleo, puedo afectar el primer lumbrical, puedo afectar el flexor corto lalux, etc. Por lo tanto, tengo que tener cuidado con los grupos inferiores. Por otro lado, el electromiograma siempre es asimétrico, para tenerlo en cuenta, porque a veces uno se asusta porque ve que resuelve el tema en algún grupo comando neurofisiológico, que puede ser el grupo DL4, y después vemos como que del lado contralateral es mucho más fácil y prácticamente no tenemos respuestas anómalas. Cuando se abre la dura también tenemos que saber que no es necesario disecar la aracnoides. Es contraproducente disecarla. Lo que nos conviene hacer siempre es tratar de abrir la aracnoides del lugar donde estamos trabajando, porque si no lo que hacemos es generar que se nos mezclen las raíces. Y no debemos, o debemos siempre que podamos, evitar el uso de bipolar. Por supuesto, monopolar no, por los nervios, y evitar el uso de bipolar. Con respecto al cuidado de la deformidad espinal, después lo voy a dejar que también den alguna respuesta a la gente de escoliosis, pero lo importante es que la laminotomía que hacemos de 5 niveles sea reparada con microplaquetas y tornillos de titanio, y que usemos un corsé por 75 días. Entonces, como conclusión, nosotros en el Gross Motor 4 y 5, nosotros utilizamos con niños con posibilidad de deambular, planteamos hacer la rizotomía selectiva posterior, ya que la dresotomía es mucho más eficaz, desciende mucho más el tono y no controla tanto la parte motora. En el adolescente y adulto joven y adulto sin límite de edad y que tiene espasticidad, la elección entonces es la dresotomía.
y dejamos el gross motor 2 y 3 como indicación para la rizotomía selectiva posterior. Si el paciente además tiene distonía y espasticidad, podemos utilizar bomba de baclofeno. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy lindo, Betty. Te felicito por la charla muy clara. Se nota tu experiencia y tu expertise en el tema. Te quería hacer una pregunta y después hay una pregunta en el chat también. Cuando vos al principio mencionaste que hacías la risotomía posterior en un 65%, ¿cómo haces ese cálculo? Es decir, vos planificás y ¿cómo haces el corte del 65 o el 70%? ¿A qué se refiere? Bueno, nosotros lo que hacemos es buscar, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros es dividir uno primero comienza a operar, busca el foramen, una vez que uno encuentra el foramen de la raíz, divide lo que es motor y sensitivo. Perfectamente se ve en el microscopio, o se ve incluso hasta simple vista, lo que es superior y lo que es inferior. Perfectamente se divide desde el plano del aracnoides. Individualizo la raíz posterior, le pasamos un lintino, le pasamos una goma, lo que tengamos, o un hilo, y la separamos. De esa la empezamos a trabajar y la dividimos. En el primer momento dividíamos hasta cada raíz con 18, hasta llegábamos a 18 radicelas. Lo que vimos que el posoperatorio era más doloroso, entonces lo que hicimos fue no dividir tanto las radicelas. Entonces aproximadamente dividimos entre 6. Tratamos de buscar que la división sea tratando de ver por el microscopio o por la lupa, que sea del mismo grosor cada grupo de radicelas que uno separa con los disectores de micro. Sí. Entonces, yo trato de hacer un porcentaje de esas. Si tengo 4 radicelas, puedo decir que corto una sola, la más nociva, que sería la que descarga más, la que tiene una descarga en el tiempo mayor, la que permanece en el tiempo, la que me da alteración también en el otro miembro, si estoy trabajando en el derecho también me recluta en el miembro izquierdo. Esa es la que yo tomo como patológica y la que voy a seccionar. Lo que pasa que lo que nosotros vimos, que el trabajo que presenta Molenars, que nos pareció muy bueno, es que si hay ciertos grupos musculares que tienen función, como por ejemplo, ellos notaron que es un grupo también muy antiguo en trabajar este tipo de técnicas, que por ejemplo no era beneficioso seccionar ninguna raíz que dependa del sóleo, que uno la puede discriminar en medio de la cirugía. ¿Por qué? Porque eso es importante porque el sóleo maneja el 50% de la bipedestación y ayuda a la marcha en el 50%, entonces no la cortamos. Los trabajos que hizo Molenars también vio que, por ejemplo, el glúteo medio, que principalmente ayuda a fortalecer o a hacer fuerza de la cabeza del fémur con el cotilo en la marcha, y tampoco si nosotros encontramos fibras que van hacia ese grupo muscular no las seccionamos. Tratamos que los bastos tampoco. O sea, si despacio uno va viendo, va haciendo una sección que es, en realidad, es bastante artesanal también, porque uno va jugando con el neurofisiólogo de acuerdo a los porcentajes y de acuerdo a lo que también dijo exactamente lo que dijo el kinesiólogo, qué grupos musculares también están más afectados, y qué dijo el laboratorio de marcha. A nosotros nos preocupaba, te digo, nos preocupa a veces, todos quieren ver que los chicos que caminan en puntas de pie dejen de tener la marcha en punta de pie. Pero en realidad es nocivo rápidamente hacer bajar totalmente el pie. Caminan con la punta del pie y nosotros queremos ver que los chicos caminen con el talón, apoyando primero el talón. Pero ese ángulo a veces se vio que es nocivo, porque si yo lo hago muy apresuradamente y desciendo mucho el tono, convierto en un pie plano paralítico. Claro. Entonces no conviene. Quizás uno no lo ve inmediato, pero lo ve al año de vida. Y eso después uno no lo puede solucionar.
porque incluso el pie se desarma. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, si querés te leo, hay 3 preguntas escritas, 2 de Cecilia Schmidt. Una es, ¿algún comentario de rizo en hemiparesia? No, en hemiparesia también está indicada. También los trabajos hablan de los pacientes hemiparéticos. Lo que pasa que a veces hay que ver si es hemiparesia pura o si son hemiparesias por distonia. A veces se confundían antes algunas hemiparesias con distonía. Entonces, bueno, hay que ver bien si son, los que funcionan mejor son los pacientes que vimos que son ECNE o hemiparéticos por causa hipóxica, ¿no? Ok. Otra pregunta también de Cecilia Schmidt es con respecto a dresotomía, ¿no? En luxación inveterada con gran dolor, ¿aconseja antes o después de cirugía de cadera? Yo me parece que tenemos que hacerla antes de la cirugía de cadera porque también lo beneficia al ortopedista porque va a tener también en la cirugía de cadera posterior no va a tener dolor y va a ser mucho más fácil y no va a deformarse y no va a tener recidiva, digamos, de la propia espasticidad. Ok. Y acá la última pregunta escrita, tenés un montón de felicitaciones. Me gustaría saber si utilizan alguna profilaxis para el dolor neuropático en el preoperatorio. En general vemos si el paciente necesita gabapentin o necesita alguna medicación. En general, la cadera dolorosa es muy refractaria a tratamiento con medicación. Y muchos de los pacientes no hemos tenido así tanta dificultad en Fleni, pero en el hospital usamos mucha morfina con los pacientes que tienen cadera paralítica dolorosa. Ok. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Lo puede decir con su micrófono. Y yo quería preguntarle a la doctora si tiene alguna experiencia en pacientes con tumores medulares y espasticidad. Tenemos algunos pequeñitos que tienen esos tumores holomedulares y que muchos quedan con espasticidad. Si tiene alguna experiencia en eso. En realidad, bueno, no sé, tenemos que ver qué tipo, por supuesto, bueno, usted doctora sabe más que yo, ¿no? Qué pacientes tienen recidiva o no tienen recidiva de los pacientes medulares. Pero nosotros hemos tenido pacientes que hemos tratado por tumores con risotomía. O sea, y tienen, o sea, en el caso de indicación tienen el mismo éxito que cualquier paciente con espasticidad. Con tumor controlado, estamos hablando secuelas de un tumor que anda bien. La experiencia sería igual que con cualquier otro paciente. Sí, nosotros tenemos dos operados, no es mucha la cantidad, 2 operados porque eran patologías que sabía que no iba a tener recidiva y que los operamos. Otro de los pacientes, a ver, la técnica que mostré antes, el paciente que había mostrado era ya un caso in extremo y tenemos otro con tenemos así dresotomías importantes, porque bueno, tenían invasión de canal, pero aparte invasión en pelvis, y entonces ni siquiera se controlaban con morfina. Eso es por dolor, pero yo estoy hablando, digamos, para que el paciente, digamos, camine o camine mejor, a eso me refería. Nosotros tenemos por espasticidad también. Gracias. No sé, me gustaría que les muestre, si puedo, el licenciado Toledo, alguno de los videos para que puedan ver. Me parece que sería interesante algún video. Creo que tiene preparado 2 videos nada más. Dale. Betty, yo quería felicitarte. Yo quería felicitarte porque evidentemente tenés una gran experiencia y un poco se me ocurría mientras te escuchaba el mismo comentario que hizo Rubén. ¿Hasta qué punto a veces uno seccionando tiene miedo de pasarse y generar un poco de hipotonía o porque obviamente la reoperación es prácticamente imposible o quedarse corto porque evidentemente por ahí uno seccionó un 50% y tendría que haber generado un 75%. Pero yo creo que eso con la experiencia
y con la neurofisiología uno lo van tanteando, ¿no es cierto? Sí, yo Bueno, creo que ahora sí, si ustedes me dejan comentar algo, pero, disculpa Betty, muchas veces cuando estamos con Betty con alguna risotomía o con alguna dresotomía y evaluamos y dividimos la radicela y las estimulamos y uno se da cuenta inmediatamente cuál es la más dañada, cuál es la más enferma. Entonces ahí empezamos a decir con Betty, esta está muy enferma, a ver, volvamos a repartir a ver si hay alguna que esté menos, si cuál puede ser y en base a eso es que ella va viendo los porcentajes también, porque muchas veces a lo mejor una raíz, una L4 derecha, es totalmente diferente a una L4 izquierda. Ya hemos dicho de que las risotomías son asimétricas, no siempre los dos grupos musculares de ambos lados se suelen comportar de la misma manera. Los miotomas son totalmente diferentes. Hasta muchas veces, hasta la posición de la columna hace toda una rotación, que hasta el mismo pie, hasta la misma pierna, el chiquito lo tiene totalmente diferente de un lado y del otro. Si bien en la dresotomía lo que hacemos es más que nada el tema del dolor y aflojar un poco el tema también de la cadera, es muy importante porque nosotros siempre en estos casos de lo que son las dresotomías, siempre vemos que los chicos al nivel proximal, ¿sí?, es donde más problemas tienen. Yo, por lo que yo he visto y lo que es mi experiencia, ¿no? Y a lo mejor muchas veces hay chicos que al nivel, en una risotomía, al nivel distal, ¿sí?, por ejemplo, puede tener mucho más comprometido la parte ya de los miotomas ya muchos más bajos, por ejemplo un L4, un L5, y resulta mucho más fácil, porque a lo mejor los miotomas más altos de L2, L3, está mucho más conservado, está mucho mejor, porque el chico camina como un poco como en cuclilla, digamos, ¿sí? Y bueno, y otra cosa es lo que también es que siempre lo hablamos con Betty y preguntamos a este chico cómo camina, qué fuerza tiene. Las imágenes es muy importante de ver la imagen de marcha, en la pre y post, ¿sí? Si bien es difícil hacerle al chico en el laboratorio un electromiograma para cuantificar cuánto recluta o cuán espástico está el músculo, porque el chico tenemos que ver muy bien qué tanto denerva ese músculo que está en reposo, ¿sí? Porque el chico espástico que está en reposo no sabemos hasta qué punto denerva. Entonces, muchas veces es que por eso se insiste también en hacer la cirugía, después se coloca algo de Botox, lo ayudan a aflojarse un poco más, pero calculo yo que siempre va a haber un grado un poquito más agresivo cuando nosotros vemos que la espasticidad es más agresiva en ciertos grupos musculares, ¿no? Ok. ¿Querés mostrar los videos, Betty? sí, a ver si está Sí, Alfredo. Betty, ¿me escuchás? Sí, ¿Me escuchan? Sí. Tengo que compartir pantalla, ¿no? Buenas sí, tardes a todos. ¿Querés descompartir, Betty? sí. ¿Ahí la ven? Sí, perfecto. Bueno, como dijo la doctora Mantese, lo importante en el abordaje de estos tratamientos es el trabajo interdisciplinario, y quería mostrarles primero un video de una paciente que tiene una diparesia espástica, una parálisis cerebral, pero que tuvo una historia natural, nunca tuvo tratamientos,
Y esta es un poco la evolución, ¿no? Si vemos que puede llegar a caminar sin asistencia, su espasticidad, con el crecimiento, los músculos se acortan, los huesos se van alterando, se van deformando, y vemos cómo en el examen mismo ya las retracciones de los flexores de cadera, de los flexores de rodilla y gemelos, generan esta marcha que nosotros vemos en flexión, con un movimiento de la pelvis. Esto es una vista sagital de la pelvis, la cadera flexionada, las rodillas totalmente flexionadas y sin movimientos, y los pies en equino. Un poco para que se den la idea qué pasa si nosotros no tratamos a los pacientes. Y un poco hay un algoritmo del tratamiento para los niños con parálisis cerebral, que primero es tratar de controlar el tono muscular. Si bien la fuerza y el control motor son muy importantes en la severidad de cada caso, el control de tono debe ser, si es posible, el primer tratamiento. Luego se hace una alineación ortopédica de los huesos, una elongación de los músculos, sobre todo los biarticulares son los que se afectan, y bueno, se preservan los músculos generadores de energía, esto por ahí es más técnico, y todo esto va acompañado de tratamientos de rehabilitación y acondicionamiento físico, y la debilidad residual, porque muchos pacientes ya tienen debilidad previa, se compensa con equipamiento ortésico y asistencia, como pueden ser bastones o andadores. Aquí les voy a mostrar un caso. Este es un paciente con parálisis cerebral, pero que nos llega con 37 años. Es un chico pretérmino, había pesado 1.500 gramos, y bueno, con los hitos del desarrollo demorados, y cuando lo vemos, caminaba, porque es un nivel 1, es leve, pero con 37 años, podía caminar hasta 20 cuadras. Aquí vemos el video, y vemos un patrón con mucha dificultad, como decía Eugenia, en la parte proximal. Vemos cómo cuesta extender sus caderas, sus rodillas van flexionadas. Si bien no es tan habitual, pero no tiene un patrón de equino muy marcado, si bien tenía espasticidad distal también. Con mucho dolor en la región lumbar. Aquí podemos ver el video de frente, cómo junta sus rodillas por la espasticidad de los aductores. Además, este paciente desarrolló un aumento de la rotación interna de las caderas. Como decía la doctora Mantese, nosotros hacemos una evaluación de la fuerza, del control motor, de la espasticidad, de la longitud muscular, que la volcamos en una planilla. Dividimos la cadera, la rodilla, el tobillo, hacemos una evaluación de la escala de Ashworth de la espasticidad, una evaluación neurológica y de la alineación torsional también. Aquí podemos ver una vista cinemática. Esto también es muy técnico. Visto la columna del medio, visto el paciente de perfil, vemos cómo su pelvis se mueve. Vieron cómo iba moviendo la pelvis, que está inclinada hacia adelante, la cadera está en flexión, sus rodillas flexionadas y rígidas, y aquí vemos un poco de espasticidad en los flexores plantares, pero no tenía un marcado equino. Aquí también hacemos una electromiografía dinámica, fundamentalmente de los músculos rectos anteriores, los isquiotibiales, el semimembranoso, el tibial anterior, gemelos y los bastos, y nosotros podemos ver si el músculo está funcionando en fase o no, y aquí vemos que es un paciente que estaba funcionando, si bien en fase, tenía actividad prolongada de los rectos anteriores, de los isquiotibiales. Los tibiales anteriores funcionaban bastante bien, los gemelos, y una actividad prolongada de los bastos mediales. Se le hizo una risotomía dorsal L1-S1, después un tratamiento intensivo postoperatorio, que aquí vemos la curva postoperatoria,
pero sobre todo lo que les quería mostrar era, esto es 10 meses posoperatorio, este paciente tenía muy buena fuerza, buen control motor, pero estaba limitado sobre todo por la espasticidad. La marcha queda con cierta dificultad porque tiene alteración rotacional, exacto, y acortamientos musculares. Y algo muy importante es, nosotros podemos ver en la evaluación posterior las curvas cinemáticas, es decir, cómo se mueve el paciente pre y posquirúrgico. Y acá llama mucho la atención cómo en poco tiempo sus rodillas, que estaban rígidas, cómo pudo mover mucho más, es decir, cómo uno le saca el freno de mano a este paciente que tiene buen control motor, fuerza, pero estaba mucho más limitado por la espasticidad. Y este es un caso más típico que nosotros vemos, es una niña ya con mayor dificultad porque se maneja con un andador. Vemos nuevamente la espasticidad en los aductores, flexores de cadera, todas las alteraciones torsionales. Esto se llama, en realidad es un patrón de saltador, que la rodilla entra en flexión, se extiende y luego se flexiona nuevamente. Cuando son chiquitos se los va tratando, el manejo del tono es a través de la toxina botulínica y rehabilitación. Luego sí se decidió hacer una rizotomía dorsal selectiva de L1-S1 y ya vemos cómo mejora significativamente su movilidad, pero generalmente cuando se los opera 5 o 6 años, muchas veces los gemelos ya están retraídos y las alteraciones torsionales, como vemos la rotación de cadera. Entonces luego el doctor Samara hizo la cirugía ortopédica, y vemos cómo la combinación del manejo de la espasticidad con la cirugía ortopédica, sumado a la rehabilitación y la asistencia con las ortesis y bastones, vemos cómo mejora significativamente su patrón de marcha y su calidad de vida para el futuro. Y es muy importante que nuestro objetivo no era que camine sin bastones, sino que tenga mucha independencia con un adecuado patrón de marcha y no tenga dolores o un deterioro posterior. Entonces, un poco vemos que estos tratamientos son largos. Comenzamos en el 2008, en su primer estudio, y luego de todo el tratamiento que tuvo, en el 2014 podemos ver cuál es la diferencia y cuál es un poco el algoritmo y la filosofía de tratamiento en estos niños. Antes nosotros vemos pacientes de 40, 30 años que se hacía mucha cirugía de tendón, pero no se controlaba ni el tono muscular ni la alineación de brazo de palanca, que es lo que se hace actualmente con un equipo interdisciplinario. Bueno, un poco eso era para mostrarles algunos casos. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, muy claro, el antes y el después. Betty, ¿seguís ahí? Sí, estamos acá. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? No sé si la gente de escoliosis, de Eduardo, o quería hacer alguna acotación, Duncan. Creo que Betty, Carlos había... adelante, Edu. No, bueno, ahora prepara vos eso. Yo lo que quería era un comentario de la marcha, ¿no? Que además de todo lo que mostraron, es importante entender lo que es la historia natural de esa patología si no se interviene el tono y si no se interviene sobre los brazos de palanca. Que es que a lo largo del crecimiento, esa chiquita que ustedes vieron que mostró Alfredo al inicio, si uno no hace nada, la historia natural va a hacer que esa chiquita pierda en la marcha. Lo mismo que esa primera paciente que mostraron que estaba caminando, que nosotros llamamos marcha en colapso, que Eugenia describió como que marchan en cuclillas.
ese paciente muy probablemente al inicio, cuando capaz que tenía 5 o 6 años, seguramente estaba caminando con un pie equino, ¿sí? Y con mucha espasticidad. Pero la historia natural de todo esto es que vayan dificultando cada vez la marcha y teniendo un gasto energético enorme que muchas veces limita mucho la funcionalidad. Eso les quería comentar nada más. Te dejo, Charlie. Ok, bueno, muchas gracias por invitarnos a hacer este comentario. La idea, lo que nos pidió un poco Betty es si podíamos comentar un poco este interrogante que a veces se genera de si la risotomía generaba o no escoliosis o otras deformidades, y que es lo que veíamos un poquito en nuestros pacientes. Voy a hacer un rápido comentario. Como ustedes saben, la incidencia de la escoliosis, a medida que es mayor el compromiso, es mayor la incidencia de escoliosis, llegando casi hasta el 70% en los gross motor 5, ¿sí? Son aquellos pacientes silla dependientes, cuadriparesia, sin control cefálico. En general, las escoliosis se desarrollan antes de los 10 años, escoliosis neurológicas estamos hablando, ¿no? Son rápidamente progresivas hasta la pubertad y siguen progresando incluso más allá de los 20 años. En los pacientes como ese paciente adulto que mostró Alfredo Toledo, con parálisis cerebral, suelen generar una marcha progresiva en colapso, con contractura en flexión de caderas, y muchas veces generando una hiperlordosis compensatoria, porque prevalecen los flexores de cadera sobre los extensores. Entonces, la edad de la cirugía de la risotomía, como mostró Betty, el paciente ideal de 4 a 10 años, suele coincidir muchas veces con el desarrollo de la escoliosis. Entonces, ¿por qué progresa la deformidad? ¿Por la historia natural de este paciente, por su diagnóstico, o por la risotomía? Eso es un poquitito lo que nos cuestionamos, ¿no? Entonces, hay varios artículos. Yo voy a ir directamente, para hacerlo más práctico, al último, y mostrar rápidamente dos casos. Este último artículo es el del 2019, que es un review, y justamente lo que me parece interesante es que es un review de 760 artículos. Ellos seleccionaron 22 artículos. Y lo que veían es que, ¿por qué hubo solo 22 de 760? Porque hay poca bibliografía, y los resultados son muy heterogéneos entre los diferentes artículos. Y todos los artículos que encontraron, estos 22, eran retrospectivos con un nivel de evidencia 3. ¿Qué fue un poco lo que encontraron o lo que hablan en este review? Que justamente hay mucha variabilidad de resultados entre los diferentes artículos. Algunos hablan de que encontraron alguna deformidad espinal en un 0% y otro 88% post-risotomía. Hay mucha diversidad, como ven. La incidencia promedio, justamente, que se encontró es de un 28%, y es similar a la historia natural de estos pacientes. Acuérdense que los gross motor 5 más o menos es el 70%, pero la risotomía suele hacerse en los pacientes que son sobre todo gross motor 1 a 3, pacientes deambuladores, donde la incidencia es un poquito más bajo. ¿Y qué deformidades se encontraron? Sobre todo escoliosis en un 31%, pero también hablan de hiperlordosis y espondilolistesis. ¿Y por qué hablan de hiperlordosis y espondilolistesis? Porque, como ustedes saben, cuando existe hiperlordosis, se genera un aumento de cizallamiento y un estrés entre L5 y S1, en realidad en la pars de L5, y eso es un factor de riesgo como para generar una lisis y una posterior espondilolistesis. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Que la incidencia de la deformidad espinal post-riso es una complicación a tener en cuenta y a comentarle al paciente que va a enfrentar una risotomía. El sexo femenino encontraron que era un factor de riesgo, y esta es la conclusión que coincide un poco con nuestra experiencia, que demostraron que la incidencia de la deformidad espinal post-riso no es diferente a la historia natural de estos pacientes. Más allá de eso, quiero compartir rápidamente dos casos con dos complicaciones. Este es un chico de 5 años, ECNE, diparesia espástica, que se le realizó una risotomía justamente a esa edad. Este es un laboratorio de marcha a los 12 años, donde tiene básicamente una marcha en colapso, con interrotación de caderas,
lo importante es lo que viene, que es el tema de columna. En este paciente se le hizo la cirugía multinivel de miembros inferiores, que si no me equivoco la realizó la doctora Gotter. Y lo importante, en este caso puntualmente, relacionado tal vez o no a la risotomía, es como pueden ver que desarrolló una escoliosis con una marcada hiperlordosis, como podemos ver en esta radiografía. Una escoliosis de 66 grados, una oblicuidad pélvica de 15 grados y la hiperlordosis de 100 grados. Cuando vemos un poco, tratamos de interpretar cuán flexible es, en la radiografía que es acostado en tracción, vemos cómo es flexible la escoliosis, y la hiperlordosis, al sentar al paciente, también vemos cómo cambia esa hiperlordosis de 100 grados, casi se corrige en más de un 50%. Nosotros evaluamos a este paciente, recuerden que ya se le había hecho la cirugía de desrotadora y levemente extensora de caderas, con lo cual interpretamos que no necesitaba otro tratamiento con respecto de las caderas. Le hicimos la artrodesis espinopélvica. Este es el laboratorio de marcha postoperatorio de la cirugía de escoliosis. Y otro caso, este es un paciente de 13 años que desarrolló otro tipo de complicación, 13 años, ECNE pretérmino, una disparesia espástica. A los 7 años tiene como antecedente el tratamiento de una risotomía, acompañado por una cirugía de pies y pierna que realizó el doctor Samara. Esta es la marcha, también que fue desarrollando un colapso, pero en este caso desarrolló, como pueden ver abajo a la derecha, una cifosis, sobre todo en la charnela toracolumbar. Con lo cual, se le realizó, a los 14 años una artrodesis desde T5 a L3, con la posterior cirugía, otra cirugía multinivel de miembros inferiores que realizó el doctor Samara. Y esta es la marcha postquirúrgica. Bueno, quería hacer ese comentario y básicamente mostrar un poquitito, un par de casos con alguna complicación diferente y antecedente de risotomía. Gracias, Betty. Gracias a vos, Carlos. Muy buenos los casos, buenos resultados. Rubén, ¿me permitís hacer un comentario complementario a la presentación de Betty? Adelante, Juan. En primer lugar, felicitarlos a ustedes por la inquietud de hacerlo multidisciplinario. Como dijo Betty, este es un abordaje de distintas perspectivas, y vos viste que participan bioingenieros, kinesiólogos, neuropediatras, neurocirujanos, como Beatriz, y nosotros como ortopedistas. No para los que ya nos conocemos, pero para los que están viniendo, por ejemplo, la gente de la residencia o los más jóvenes. Antes, en la encefalopatía crónica, en las disfunciones neurológicas, se operaban muchas veces, y como se dice, no siempre quedaban bien, quedaban distintos y muchas veces quedaban peor. Antes no se trataba el tono, se trataban deformidades, de ahí que no se veía un objetivo funcional. Como dijo Alfredo Toledo y como muy bien lo aclaró Beatriz Mantese, hoy, desde hace unos años, y yo creo que el equipo de Freni es pionero en la región en todo esto, se prioriza esa línea, esa tendencia que se ha dado de primero resolver la alteración del tono, que es la principal causa de discapacidad en la encefalopatía crónica, y luego resolver lo ortopédico, especialmente los brazos de palanca. Los brazos de palanca son los huesos, las articulaciones que se deformaron por la alteración del tono. Entonces, cuando es tomado en forma temprana, las deformidades torsionales, las de los brazos de palanca, son mucho menor. Por eso la oportunidad de diagnóstico temprano y orientación va en directa dirección al beneficio y eficiencia del paciente. Lo segundo es que con esa oportunidad y el laboratorio de marcha nos permite resolver todo el abordaje ortopédico en el mismo acto operatorio, lo que antes se hacía en 1 cada 3, 6 meses y el paciente nunca terminaba de corregirse. Lo felicito, buenísima
el hecho de trabajar juntos. Bueno, Bueno, gracias. bueno. Gracias. A vos, Beatriz. Excelente. Gracias a todos por participar. Gracias. Buenas Gracias, noches. Eduardo. Gracias, Rubén. Bueno. Un abrazo, Santiago. Que estén Gracias bien. a todos. Bueno, la semana que viene Guido Cafarati, acá está Pía, apareció. Guido Cafarati nos va a hablar de tratamiento microquirúrgico de los aneurismas cerebrales, así que están todos invitados los que quieran participar. Bueno, bárbaro, Gracias, chao.